compartirles, hermanos, la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 18 y capítulo 19. Capítulo 18, leo para ustedes del versículo 3 hasta el versículo 6. Y después voy a brincar al capítulo 19, ahí mismo al ladito, hasta del capítulo 19, dos versículos, el 10 y el 11. Empecemos con el 3 del 18. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Capítulo 19, verso 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por este ambiente de tanta soltura espiritual, Señor, de tanta libertad en el espíritu, que ha venido siendo el resultado, Dios mío, de todos estos días constantes, de estar clamando en tu presencia y de estar moviendo las aguas y agitando los cielos, Padre. Gracias por tu pueblo que está aquí, reunido esperando algo de ti, Señor. Y ya tú has empezado a repartir y a dar a cada uno conforme su necesidad y también su fe. Glorifícate ahora por tu palabra. Envíala con unción fresca, Señor, con autoridad y sabiduría de lo alto, con tu ayuda, sin la cual no haríamos nada, Señor. En el nombre de Jesús me coloco en tus manos, Padre, en esta hora, como una vasija de barro al servicio tuyo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cristo vive. Quiero hoy hablarles, hermanos, sobre el tema: el peligro de ir más allá de la línea de Dios. Hay un peligro, siempre existe un peligro de ir más allá. Y lo que queremos es juntos examinar un poquito sobre este riesgo, sobre este peligro, y pedirle al Señor que nos guarde de no actuar de esa manera, y que todos podamos mantenernos dentro de la línea de Dios, dentro de este lado de la línea de Dios, porque Dios tiene sus parámetros, Dios tiene sus líneas que Él ha trazado, y Dios no las puede adelantar ni atrasar por nadie. Allí están para servir de límite, para que podamos nosotros en alguna medida saber hasta dónde podemos llegar en un momento dado. El ministerio
dentro de esta obra del movimiento misionero mundial es sagrado. El ministerio es algo muy noble, muy elevado. Los postulados nuestros, por la gracia de Dios, desde el principio de esta obra, en cuanto al ministerio, son elevados. Y con la ayuda de Dios, nunca bajaremos esa norma, esa raya, esa línea que Dios nos ha dado. No lo haremos nunca con la ayuda del Señor. Hay lugares donde sí suceden desórdenes de toda clase y no pasa nada o casi nada. No hace mucho, sin que ande yo investigando, porque realmente yo ni las redes sociales investigo mucho, y no digo que sea malo, está bien el que lo quiera hacer, pero yo no vivo leyendo redes sociales a ver qué dice la gente. No, tengo a alguien que administra eso y que yo le digo: mira, lo que es basura me lo botas. Sí, yo le digo así porque debe ser así. Lo que tú ves que es basura, bárrelo, bótalo. No quiero ver basura. Lo que ves que es necesario, que es importante, pues ahí entonces sí. Y ese trabajo hasta ahora se ha hecho bien, gloria al Señor. Pero sí llegan a nuestros oídos cosas, como por ejemplo hace algunos años, de una pastora que era considerada una gran predicadora y profeta de Dios, casada con su esposo, pero que de pronto esa gran profeta de Dios se separó de su esposo y después también se casó con uno de los músicos más jóvenes de la iglesia. Pero ella dijo que es asunto de Dios. Ella le dijo a su gente que es asunto que Dios la dirigió, y que como Dios la dirigió, pues ella lo tiene que hacer así, y que ella cree que está bien con Dios. Y bueno, ha seguido predicando igual. Ha seguido. Bueno, aquí en el movimiento eso no funciona. Aquí en el movimiento no. Y no es que no hayan pasado cosas, porque no estamos incólumes ante los ataques del diablo. Puede que hayan pasado y ya han pasado, pero aquí no aceptamos ese tipo de desorden, y quien caiga en un pecado así está fuera del ministerio. Simplemente está fuera del ministerio. Hace no mucho tiempo también, un predicador muy famoso que tenía también programas por las redes y por la televisión, se divorció. No sé si ella o él se recasaron, eso no lo sé bien, pero el hecho es que escandalizó la iglesia y sigue predicando, sigue por las redes, sigue hablando y sigue creyendo que Dios lo va a salvar o lo va a perdonar porque él le sirve a Dios, o porque él hace milagros, o porque Dios lo usa predicándole a multitudes. Pero está totalmente equivocado. Acá en esta obra eso no pasaría. Aquí han habido casos de hombres de Dios de cierta altura que han fallado al Señor y están fuera. Aquí hubo un gran oficial que llegó a ocupar cargos de gran importancia, pero estando en un país lejano, fue sorprendido porque Dios hace las cosas. Y como ya les dije, aquí han sucedido también, pero Dios no ha permitido que permanezcan. Y cuando otro compañero fue a preguntarle por algo a su habitación del hotel y abrió él la puerta, pensando, por cierto, que era otra persona y no ese compañero que estaba también en esa actividad, y abre la puerta de par en par, y este compañero observa que hay una dama allá adentro. Estaban
los dos vestidos, no había ningún problema en eso. Pero ¿cómo un oficial de la obra va a permitir que en su cuarto de hotel entre una mujer extraña? Es inadmisible. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito de esa persona estar ahí? Obviamente hay muchas conjeturas que se pueden hacer, pero a este hombre, por más oficial que fuera de esta obra, se le dijo: usted no puede seguir en estas posiciones de la obra y debe entregar y someterse a su disciplina. Yo le he dicho a muchos que hemos tenido que tratar en estas cosas: muéstreme un solo pastor de los más de 10,000 que deben haber dentro de este movimiento. Uno solo, muéstreme, que haya caído en adulterio o en fornicación o en algún acto inmoral, que haya estado romanceando con una mujer que no es su esposa. Muéstremelo, uno solo, y que esté funcionando en el ministerio, para inmediatamente tomar cartas en el asunto. ¿Y sabe qué? No hay, gracias a Dios, no hay ni uno solo que esté funcionando y que esté en esa condición, porque no puede estar, hermano. Ahora, si hay alguno escondido bajo cuerdas y tiene un testimonio torcido y es un perverso, pues mi hermano, tarde o temprano Dios lo saca a la luz. Porque dentro del ministerio cristiano de esta obra del movimiento misionero mundial no pueden haber adúlteros, ni fornicarios, ni inmorales. Así como suena, no puede haber ninguno. Y todos nosotros somos grandes amigos, nos conocemos hace décadas, pero nada de eso va a influir para tener que decirle a ese compañero, con mucho dolor o como sea: hermano, usted no puede seguir en el ministerio. No puede. Esa es la posición del movimiento misionero mundial, porque es la posición de la palabra de Dios. El siervo de Dios tiene que ser, dice la Biblia claramente, irreprensible. Y no me diga que puede ser irreprensible un sujeto que haya estado con otra mujer que no es su esposa, en romances con ella. No puede ser irreprensible, aunque cualquier fanático seguidor diga que sí puede seguir. La palabra de Dios dice: no puede ser, porque no es irreprensible. Porque hay personas que se dejan llevar por los sentimientos simplemente. Y nosotros no debemos llevarnos simplemente por sentimientos. Debemos llevarnos por lo que dice la palabra del Señor. Y cuando yo oigo pastores que caen y se comparan luego que caen con otros hombres bíblicos que cayeron, y dicen: no, pero David cayó y siguió. No, David no siguió igual, nunca. David cayó ciertamente en forma estruendosa, pero nunca fue el mismo de ahí para adelante. Dios mismo lo sentenció después de que se arrepintió, y de verdad se arrepintió. Pero Dios le dijo: ahora la espada no se apartará de tu casa. Y empezaron a matarse sus hijos unos a otros. Le dijo: tú hiciste esto en secreto, pero yo lo voy a hacer en público. Y ahí estaban los hijos violando a sus propias hermanas en su propio palacio. Allí mismo fueron violadas sus concubinas delante de todo el pueblo a plena luz del día. Tuvo que cosechar. Y los otros años que David vivió después de eso,
no fueron los mismos de aquel hombre de Dios que estuvo cerca del Señor y que recibió todos esos preciosos salmos que todos conocemos, y que estaba allí, hermano, en una intimidad linda con el Señor. Por lo menos él se alegró de que Dios le restauró a la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Habló a Dios y le dijo: Señor, pruébame y conoce mi vida, como diciéndole: mira que estoy de verdad arrepentido. Además, David era un rey, no era un sacerdote, no era un ministro, no era un sacerdote, ni era un profeta en sí, sino un rey. Y un rey era un puesto civil, si se quiere político, y no un ministerio espiritual en medio del pueblo. Y hay quienes se escudan en Abraham. Abraham era un hombre de Dios. Ojalá se escudaran para aprender de Abraham la fe y la fidelidad. Sí cometió un error y un desliz. No existía en ese tiempo la ley de Moisés ni otros parámetros bíblicos que pudieran decirle a Abraham que algo no se podía hacer. No existía. Y cuando tomó a Agar y de ella nació Ismael, Agar era la egipcia que ayudaba a Sara, la esposa de Abraham, que era estéril. Y era una costumbre normal en aquel tiempo, antes de la ley, que eso se acostumbrara a hacer. Cuando un hogar era estéril, entonces podía una sierva, una esclava, ser como un vientre prestado para esa mujer estéril que era la esposa de la casa, y el hijo obviamente también era de esa mujer que era la esposa, y no de aquella que había prestado, entre comillas, su vientre. Son cosas muy distintas, hermano. Dígame cuál profeta tuvo problemas morales. Ninguno. Porque los profetas eran hombres de Dios llamados a ese ministerio. Y sí se sometían a los principios divinos. A Ezequiel Dios le dijo: te voy a quitar tu esposa de la noche a la mañana. Porque le quería dar un mensaje al pueblo de Israel. Y le dijo: te la voy a quitar y no quiero ni siquiera que llores, ni siquiera que hagas luto por ella. Porque el pueblo tiene que entender que ya no hay tiempo ni de hacer luto, ni de mostrar dolor por los difuntos, porque viene una terrible muerte para Israel. Ya Israel estaba condenado por Dios a ser entregado a la cautividad y al castigo. Y Ezequiel resultó ser una lección objetiva, nada menos que perdiendo su esposa de la noche a la mañana. Ni siquiera sabemos que se haya vuelto a casar. A Jeremías Dios le dijo cuando era un joven: no te vas a casar, no te vas, porque también tú vas a hacer un mensaje para el pueblo, para que el pueblo entienda que no hay tiempo ni siquiera de casarse, ni de formar un hogar. Y le digo: no te vas a casar. Así que por eso uno se imagina a Elías, un profeta solitario, triste. Se le llama el profeta llorón, porque era un hombre, bueno, Dios le había dicho: no te vas a casar. Era un joven. Todo hombre joven tiene una de sus metas, y es el matrimonio, normalmente hablando. Y eso tuvo que haber puesto en aprietos ese corazón, esa alma del profeta. Pero se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Sea Dios bendecido. Y podríamos seguir citando ejemplos, porque no hay justificación ninguna para el pecado. Nadie venga a decir que soy muy débil y estaba en un momento de mucha debilidad y pobrecito yo. No, no, hermano. Dios nos ha llamado a ser fuertes en Dios. Él nos ha dicho: no tienes fuerza, no te preocupes, yo doy fuerzas al que no tiene ningunas. Diga el débil: fuerte soy. Porque así es que trabaja Dios con nosotros. ¿O Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambiará jamás.
No se oye la gente de la tribuna ya. ¿Cuántos lo alaban? Y los de allá, ¿cuántos lo alaban? Dios da la victoria a los que confiamos en Él. Pruebas tenemos todos, luchas tenemos todos, pero hay que pelear la batalla, de eso se trata. Esta carne vieja no se sujetará nunca y va a estar siempre jalando y jalando hacia el pecado, a los apetitos, a las concupiscencias de la carne. Si tú sabes eso, querido compañero o querido hermano que has creído en Cristo, entonces fortalécete en Dios constantemente, porque Dios habla y Dios prepara a aquellos que le sirven. En este movimiento, porque así lo dice la palabra, tenemos muy en alto los postulados del ministerio. Y aquí ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ser disciplinados si hemos caído. Yo mismo le pido al Señor siempre: Señor, yo prefiero, Padre, que tú me lleves antes del tiempo que tú hayas determinado para mí. Si tú quieres llevarme y has determinado, porque Dios determina eso, llevarme en el 40, por ejemplo, bueno, Señor, y ves que yo voy a fracasar, que voy a escandalizar tu obra cuando tenga 30, pues mi hermano, mejor que Dios me lleve. Yo prefiero, le digo: Señor, no importa, esos añitos de más, no importa, que se queden, pero mejor llévame antes de que yo sea un tropezadero en tu obra. Antes de que, en lugar de ser un ejemplo positivo para la grey del Señor, resulte ser todo lo contrario y afecte el buen testimonio de una obra que me lo dio todo. Porque yo no puedo decir que lo que yo he hecho lo he hecho yo solo. Este es mi ministerio, y por eso es un ministerio paralelo que no es de la obra del movimiento. ¿Y dónde nació? ¿Quiénes fueron tus primeros oyentes? ¿Cuál fue tu primera iglesia? ¿Quién te llevó? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te reconoció como obrero? No se puede decir que el movimiento y que ahora esto es mío. No, hermano. Lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para esta obra. Dios no es una persona que actúe desordenadamente, como actuara un hombre loco o algo por el estilo. No, Dios sabe lo que hace. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Acá tenemos dos ejemplos de vasijas. Una es cuando Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero. Él va a esa casa y observa que el alfarero está trabajando con el barro. El barro siempre es barro. Es el material más barato que hay. En sí mismo no tiene ningún valor, ninguna importancia. Es lo que se puede hacer con el barro. Lo que sí es bueno el barro es que se adapta a donde es maleable, se adapta a lo que quieran hacer con él. Esa es una característica positiva del barro. En las manos del experto, el barro puede transformarse en una vasija de gran utilidad. Y allí estaba el alfarero trabajando, y ya de pronto metió el barro en la rueda, y en la rueda estaba trabajando cuando ya empieza la forma de la vasija, pero de pronto la vasija se echó a perder. El barro todavía servía porque estaba en la rueda, no había sido metido en el horno, que es el acabado. Entonces el alfarero no agarró el barro y lo tiró por allá, no. Agarró el barro y, como es maleable, lo volvió a agarrar y lo hizo otro montón de lodo o de barro, ¿verdad? Uno solo, y dice: voy a hacer una vasija ahora mejor que la que estaba haciendo antes. Y la hizo porque él tenía en mente hacer algo valioso. Pero ese barro, digámoslo de esta manera, mientras estaba en la rueda tenía esperanza, porque no había sido metido
en el horno todavía. La prueba del horno es la prueba máxima. Y hay muchos que pasan otras pruebas, pero no la prueba del horno. Mientras no llegue ahí, el barro puede echarse a perder, la vasija, mejor dicho, pero se puede recuperar, se puede hacer de nuevo. Pero en el otro pasaje, la palabra que Dios le da a Jeremías es también referente a una vasija. Y le dice: tienes que ir allá y romper la vasija. Ya una vasija hecha, ya una vasija completa, hasta pintada y todo con seguridad. La rompes. Y entonces ahora Dios le dice: este es el mensaje, así voy a hacer con Israel, como se hace con una vasija rota, que se rompe en 10 pedazos. Eso de los 10 lo pongo yo ahora. Pero después de que se rompe, ya no se puede recuperar. ¿Se dan cuenta la diferencia de las dos vasijas? Una que está preparando el alfarero, no ha entrado al horno para su fase final y por lo tanto es recuperable. Pero la otra ya ha pasado todo el proceso y está hecha, está pintada, está en utilidad, se rompe en pedazos y simplemente lo que Dios dice, ya no se recupera. Para donde hay que mandarla es para el botadero, al Tofet, allá donde arde un fuego quemando basura. Allá hay que mandar esa vasija quebrada, rota, que ya no tiene retroceso, que ya terminó como una vasija hecha pedazos. Aquí entramos al asunto de la raya que les hablé antes. La raya. Ya una vasija hecha había cruzado la raya de su preparación, de su proceso. Se esperaba que la vasija no se quebrara, pero fue quebrada, y una vasija quebrada aún hoy no sirve, no funciona, porque la vasija sirve mientras pueda retener algo en su interior, mientras sirva de depósito de algo que le pongan allí adentro. Si no sirve para eso, ¿de qué la vamos a tener? ¿Para qué sirve? Hay que botarla, porque ya pasó la raya del volver a recuperarla. Hay veces, hermano mío, que Dios trabaja con paciencia y con mucha advertencia con uno, y Dios trata aquí y allá, y Dios te habla por un sueño, y Dios te habla en un mensaje, y Dios te habla por algún compañero o compañera, tu esposa, tu esposo, tus hijos, hasta por los niños. Dios puede hablarnos y advertirnos y decirnos: cuidado, cuidado, que la raya está cerca. A veces la raya puede estar bien lejos y nosotros aquí tranquilos, pero también sucede que a veces podemos estar a milímetros de la raya. En el capítulo 21 de Levítico, usted lo puede apuntar y leer en su casa. Va a encontrar usted allí lo que eran los requisitos para un sacerdote. Un sacerdote eran los ministros del Antiguo Testamento, los ministros de la antigüedad. Esos requisitos tenían que ver con toda la vida de ese sacerdote. Y hay una palabra que constantemente se lee, y es: no profanarás. No profanarás. Por ejemplo, le dice: no debes profanar las ofrendas del Señor. Cuidado, querido ministro de Dios.
no debes profanar tu cuerpo. Y eso es referente a que el sacerdote tenía que cuidar su descendencia. Y le dicen ahí en ese, cuando le dice que no profanarás tu cuerpo, le dice: se casará con una mujer virgen, no se podrá casar, lo dice ahí, con una mujer ramera o prostituta, no se podrá casar con una mujer divorciada. Le da esos detalles. El sacerdote no podía. ¿Sabe por qué? Porque profanaba su descendencia. Y cada sacerdote debía producir más sacerdotes en sus hijos. Por eso era tan importante conservar una descendencia sana y aprobada por Dios, porque si no el sacerdote se rompía, se interrumpía, y eso dañaría entonces ese seguimiento del ministerio de Dios en la tierra a través de sus siervos, los sacerdotes. A alguien le podría parecer una cuestión rara o de gustos de Dios, no sé, pero no se trata de eso. Se trata de conservar la pureza de la descendencia del sacerdote, para que siempre hubieran sacerdotes aprobados por Dios, y Dios se preocupaba por eso. No podían profanar su cuerpo, no podían profanar las ofrendas, no podían profanar el nombre de Jehová, no podían profanar el santuario de Dios, no podían profanar su oficio. ¿Sabe qué quiere decir profanar? Quiere decir cruzar la línea, literalmente. La palabra profanar, aquí hay unas líneas de las tablas estas que hay aquí, hay líneas. Bueno, esta línea no se debe pasar. Si yo paso esa línea, ya estoy de este lado, no estoy donde estaba antes originalmente. He pasado la línea. En el sentido espiritual y bíblico, profanar era cuando un sacerdote iba más allá de lo que se esperaba de él. Un sacerdote tenía que ser un hombre limpio. Cuando alguien vino ahí a ofrecer un sacrificio raro, Dios los mató en el altar. Sacerdotes que se descarriaron, por ejemplo en el tiempo del sacerdote Elí, Dios los desechó. Sacerdocio que se corrompió en los tiempos antiguos, Dios también lo desechó y lo anuló como descendencia sacerdotal, y se levantó otro sacerdote. Porque el sacerdocio había que respetarlo y no se podía profanar, es decir, traspasar la línea. Dios nos ha puesto líneas, hermano. Un sacerdote ahora es un siervo de Dios, y quiero decirle que tiene todavía mayor altura y dignidad que aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquellos sacerdotes solo eran tipos de lo que es el ministerio de hoy. ¿Por qué tenían que ser cuidadosos en las ofrendas? Porque las ofrendas eran un tipo de Cristo. Y Dios no puede, hermanos, no puede razonar ni justificar a nadie ni con nadie que se meta con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice: honrad al Hijo. Honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira. O sea, el Hijo de Dios es algo que está tan cerca del corazón del Padre que no admite, hermano. A Moisés no le permitió entrar porque rompió un tipo de Cristo cuando hirió la peña. La hirió la primera vez, está bien, pero luego cuando Dios le dijo háblale, la volvió a herir, y Dios dice así: ¿tú quién te crees? No vas a entrar. Puede ser muy amigo mío
y puedes ser el gran Moisés, el más manso de los hombres, pero tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Ya los últimos días de Moisés, Moisés creyó que a Dios se le había olvidado, como algunos creen que a Dios se le olvidan sus principios. Y llegó y le dijo: Señor Jehová, has empezado a mostrar a tu siervo tu mano poderosa y tu gran poder. Porque ¿qué Dios puede hacer estas maravillas que tú haces? Solo tú. Pase yo, te ruego. Pase yo ese Jordán y pueda ver y pueda estar en la tierra, en esa tierra prometida que yo desde hace 40 años estoy caminando hacia ella. Eso de los 40 años lo añado yo porque eso es verdad. 40 años tenía Moisés de haber empezado la jornada. Y ahora quiere convencer a Dios, ¿verdad? Como infundiendo esa lástima. Y que Dios dijera: de verdad que este hombre tiene 40 años de andar caminando en este ardiente desierto. Es un hombre que ha pasado por todas las pruebas que uno se imagina, y ahí ha estado luchando, ha peleado grandes batallas, no ha perdido la fe. Pues me voy a olvidar de lo que le dije y que entre. Dios le dijo: Moisés, no me hables más de ese asunto. Tú no entrarás. Y no entró. Te voy a permitir ver. Sube al monte donde vas a morir y de allí tú mirarás la tierra, pero no entrarás en ella. Ay, qué duro fue Dios. Que hay un principio, hermano. El hombre había roto un tipo de Jesucristo. Estaban Pedro y Juan, apóstoles del Señor, en el monte de la transfiguración, y a Pedro se le ocurrió, en ese momento de grande manifestación de la gloria de Dios, decir: Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos quedamos aquí para siempre. Quedémonos aquí, Señor. Pedro, intervino el Padre. Intervino el Padre y se cayó todo el mundo. He aquí mi Hijo amado, a Él oíd. En otras palabras, los demás se callan la boca. Aquí el único con que yo estoy tratando es con mi Hijo amado. Ni siquiera con Elías, ni siquiera con Moisés. Estoy hablando con mi Hijo amado, y a Él es el que yo estoy glorificando. Por Él es que estoy hablando. Es decir, el Hijo y el Padre, hermano, son uno solo. Alguien deshonra al Hijo, tiene problemas. Tiene problemas. Yo no sé cómo hacen los que no creen que Cristo es Dios, porque están así con una X de Dios, el Padre, de Jehová, el Dios de Israel. Una X. ¿Cómo no van a creer que Cristo es Dios? Si está demostrado en la palabra, pero más que suficiente, que Cristo es Dios. Y todo aquel sacrificio de la antigüedad hablaba de Cristo, y por eso el sacerdote tenía que ser celoso de estas cosas y decir: no, Dios me ha llamado a un sagrado oficio. Yo no puedo defraudar a Dios, yo no puedo cruzar la línea. Pase lo que pase, se puede morir quien se muera, puede fallar quien falle, pero yo no cruzaré la línea que Dios me ha puesto. A los que no honraron esto, Dios los desechó. Pero siempre hubo un sacerdocio activo. Y eso era solo un tipo de lo que nosotros tenemos. Y se lo demuestro aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo, gloria a Dios, alabanzas al que vive. En el capítulo 9
del libro de los Hebreos, ahí tenemos una palabra fuerte. Y luego en el capítulo 12, en el capítulo 9 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está haciendo una comparación entre el viejo pacto y su sacerdocio con el nuevo pacto. Verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Capítulo 12, verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado. Allí está el contraste. Os habéis acercado al monte de Sión, no a Sinaí, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es lo nuestro. Lo de ellos fue ver el Sinaí humeando y temblando, y eso fue grande. Moisés, que era un hombre acostumbrado a ver la manifestación de Dios, dijo: estoy espantado y temblando, porque no soportaba. El pueblo oía la voz y decía: no queremos oírla, mejor que Dios hable con Moisés y Moisés hable con nosotros, porque no soportamos, no resistimos oír la voz de Dios. Ese fue el viejo pacto. Un pueblo que se acercó al Sinaí, un pueblo que oyó la voz de Dios, un pueblo que vio fuego en ese Sinaí, que lo vio estremecerse por la presencia del Señor allí. Pero ¿saben una cosa? Todo eso es menor que lo que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, el cielo, ese monte celestial, a la ciudad de Jerusalén, pero no ninguna de acá abajo, a la de allá arriba, gloria a Dios, a la compañía de millares de ángeles que alaban y que glorifican el nombre de Jesucristo. Somos parte de esa gran compañía de redimidos. O sea, hay más peso de gloria en lo que nosotros tenemos que en lo que tuvo el sacerdocio antiguo. Y si para ese sacerdocio Dios tuvo requisitos que eran ineludibles, imagínense ustedes para nosotros. Si usted lee allí en el libro de Levítico 21 y usted lee que dice, bueno, el que puede ser sacerdote tiene que ser perfecto físicamente. No puede tener sarna, no puede tener los ojos nublados, tiene que tener un tamaño normal. Todo eso se establece ahí, pero era solo un símbolo. Esa parte física era un símbolo de lo que Dios busca en un ministro de Él hoy. ¿Vamos nosotros a bajar esos principios? Dios nos ayude, hermanos.
Porque amamos mucho a alguien que nos cae bien. Olvídese de eso, hermano. Eso es lo que hacen los políticos. Esconderle a sus amigotes los grandes errores y robos que hacen en todo lugar donde se establecen. Casi siempre es así, y todo el mundo sabe que no me equivoco en lo que digo. Nosotros no somos así. Puede ser un gran amigo al lado nuestro de años, pero si le fallas al Señor, lo siento. Yo quiero estar de parte del Cristo de la gloria. Yo quiero que Dios me apruebe. No me interesa que me apruebe la gente o el amigo o el tal fulano de tal. Me interesa que el Señor esté agradado de mí. Porque de qué me vale, hermanos míos, si yo pisoteo la sangre de Cristo y el testimonio de este ministerio. ¿De qué me vale ser amigo de alguien? De nada me vale. Hay que obedecer a Dios y hay que honrar este ministerio. Y ustedes saben que si un pastor, y hasta el mundo lo sabe, anda por allí en adulterio, quitándole la mujer a otros, o siéndole infiel a la propia esposa, se vuelve una persona que ya no tiene la reputación que necesita. Ya no puede. Ninguno normalmente acepta a un adúltero para que le dirija su vida y tal vez hasta poner su confianza en él en relación a su propia familia. No lo hará porque tiene desconfianza. Si alguno anhela obispado, Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Excelente, dijo Pablo. Pero, hay un pero, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Se mete Dios con estas cosas o no se mete? Sí se mete, hermano. Sí se mete. Dios se mete y tiene derecho a meterse porque Él sí sabe. Él sí sabe que se necesita un perfil para poder ser un siervo de Dios. Y quien deshonra eso, problema de él o de ella. Pero no tendrá la aprobación de Dios, porque Dios no se va a devolver de lo que Él ha dicho porque usted es muy bonito. No. Dios va a mantener su palabra hasta el fin. Pablo dijo: y si yo o un ángel del cielo os dijera o anunciare otro evangelio, sea maldito. Él se incluye. Si vienes con otro evangelio, el evangelio de que esto no es malo, de que esto no es nada, de que yo no hice nada, de que esto no es pecado, etcétera, bueno, mi hermano, lo siento, ese es otro evangelio, no es el que hemos conocido, el que está claro en la palabra de Dios, donde dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros no solo lo decimos, lo hemos practicado. En el caso mío, ya por más de 52 años. O sea que hay una trayectoria. No estamos diciendo algo antojadizo, es algo que hemos vivido. Seguro el hermano Soto no tiene luchas. Claro que tengo luchas, como humano, como hombre, como cualquier persona. Pero hasta aquí Dios me ha dado la victoria. Y yo sé que Dios da la victoria. Así que nadie me venga con que soy muy débil, o que yo no pude, o que me hice una gelatina ahí. No. Piensa en tu ministerio, piensa en tu testimonio, piensa en lo que puede hacer el diablo cuando le gana la partida a un guerrero de Dios. Piensa en los demonios riéndose y burlándose de ti.
para cambiar eso por un momento de placer. Mi hermano mío, por favor, hermano, no podemos cambiar nuestros diamantes y nuestras piedras preciosas por chocolatitos baratos. Piensen lo serio de este asunto antes de dar un mal paso, porque el diablo también puede tenderte una trampa. Lo que quería exaltar en esta noche es que el ministerio de esta obra, el ministerio cristiano en general, es motivo de gran honra y dignidad, y por eso hay que conservarlo así como Dios nos lo ha dado. Y así será hasta el final, hermanos. Aquí se respeta el ministerio cristiano y se obedece los principios que Dios ha establecido para el mismo. No es un invento nuestro. No es que los hermanos allá se reunieron e hicieron unos cuantos acuerdos y estatutos para los predicadores del movimiento. No, hermanos, es Biblia. Es Biblia. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo, y con esto voy a concluir, cuando yo era un muchacho como de 16 años, conocí a un viejo predicador. Era un viejo profeta, como dice la Biblia de aquel, ¿no? Un viejo profeta que estaba activo. Él predicaba mucho al aire libre en un parque. Él tenía un parque como una iglesia casi, y ahí se sentaban la gente, los paseantes, los que llegaban a descansar al parque toda la tarde, ahí estaban. Entonces él aprovechaba a esa gente para predicarles. Pero yo, que estaba en una iglesia, en la iglesia donde yo nací, que todavía está ahí en el mismo lugar, gloria a Dios, lo había conocido. Mi pastor, con el que yo nací en el evangelio, lo había invitado un par de veces y él había ido a predicar. No sé si fue en esos tiempos que él hizo contacto con un hogar que también yo conocía, porque era amigo del muchacho de esa casa, que era un hijo del matrimonio y que era de mi edad. Así que éramos amigos y compartíamos. Pasaron los meses y de pronto yo me doy cuenta que sucedió algo allí en ese matrimonio, y era que ese sujeto, mal llamado predicador, iba a ese hogar, el hogar de los padres de mi amigo, y poco a poco logró adentrarse al punto de que convenció a la señora de la casa que Dios le había dicho que ella tenía que irse con él. Y yo no sé por qué hay hermanitos tan cándidos, ¿verdad? Hermanitos que se las pasan de, ¿cómo, qué palabra podía yo acomodar aquí para no usar una que suene mal? Se las pasan de ingenuos, para usar algo suave. Como un pastor le dice una cosa así, ¿la creen? No se preocupen por leer lo que dice la palabra o por oír a un pastor serio que les diga así son las cosas. No. Bueno, así le pasó a esa hermanita y terminó este sujeto diabólico llevándose a la señora esa. Yo vi la tristeza del esposo. Yo vi el sufrimiento de ese muchacho, amigo mío. Habían perdido el hogar, se había desbaratado. Este sujeto les había destruido el hogar. Entonces yo pasé por ese parque y lo veo predicando. ¿Sabe qué creía él? Que por predicar y predicar mucho, él se iba a salvar, y que por ser un gran predicador, él tenía licencia para adulterar, y que bueno, él se hacía un rinconcito por allá, se arrodillaba y le decía: Señor, perdóname este otro adulterio, y que bueno, se levantaba de ahí perdonado. Un engaño del diablo.
Y yo lo veo predicando. Yo era un muchacho como 16 años, les dije ya. Y cuando lo vi me indignó. Y lo interrumpí en su homilia. Y le dije: usted lo que es un adúltero mentiroso. Un falso que destruye hogares. Destruiste el hogar de mi amigo fulano de tal y de fulano y de mengana. Destruiste el hogar de ellos con tus mentiras. No deberías estar predicando el evangelio. Se le subió la sangre a la cabeza y todo al sujeto, pero bueno, no podía hacer más. Quedó ahí, hermano. Y por fin me dijo: Señor te reprenda. Y digo: a ti el Señor te reprenda, mentiroso falso. Porque me indignó. Según él, por predicar, Dios le iba a pasar por alto su pecado. Eso creen muchos. Eso creen muchos y no es así. ¿Qué aconsejo yo a un compañero que cae, que fracasa? Hermano, acepte lo que la obra dispone en este caso para usted. Sea humilde. Acepte su disciplina, espere pasar ese proceso. Sí, es vergonzoso. Bueno, claro que sí, pero nadie te mandó a hacer lo que hiciste. Tienes que cosechar lo sembrado. ¿O quiere que todo el mundo te alabe y te diga: ay, sí, está bien ese hermano, muy bien, pastor, sí? ¿Lo aplaudirá alguna oveja enferma por ahí? Porque también hay ovejas enfermas, hermano. Hay ovejas enfermas y tan enfermas que ven pasar a su pastor, por ejemplo, borracho enfrente de su casa, y lo que hacen es mandarle una sopita para que se recupere pronto. Y ya, en lugar de decirle a un presbítero o a otro pastor que está sobre él: hermano, el pastor se está emborrachando porque es un borracho caído. Eso es lo que debería ser una oveja que ama a Dios. Y no ponerse a decir: ay, mi pastorcito borrachito, pobrecito, no, déjenlo aquí con nosotros, al borrachito ese. No, no, hermano, usted no ha nacido de nuevo tampoco pensando así. Esa es la pura verdad. Un pastor fue con otro pastor. Uno era un pastor de ovejas y otro era un pastor de gente. Y llegaron al rebaño, y el pastor de ovejas, de verdad, de ovejas, de animales, dijo: mire cómo vienen las ovejas, y la fue llamando. Yo vi eso aquí en un lugar, no sé cómo se llama, Cajamarca, allá en Cajamarca, que el hombre del ganadero, el hombre del corral, venía llamando las vacas. Eso yo nunca lo había visto. Las vacas tenían todas un nombre aquí en la oreja, abrochado, y ella decía: Juanita, y ahí venía una vaca y salía y llegaba donde decía Juanita, y después Anita, y ahí venía otra también. Bueno, llamó como a 15 o 20 con nombres de mujeres, todas, claro está, se trataba de vacas, y todas vinieron, y así hacían esas ovejas de este pastor que les digo. Y él las llamaba y salían del rebaño y venían donde él. Y el hermano se asombró y dice: qué cosa, esto es tremendo. Entonces dice: a mí me oirán y me harán caso, dígame unos nombres a ver. Y ya el pastor le dijo: sí, trate usted para que vea. Le dio unos nombres, y el pastor de gente, que no era pastor de ovejas, de animales, sino de gente, dijo: fulana, pero no se movió ninguna oveja. Mengana, tampoco se movió. Ahí estuvo hablando nombres, pero nadie, ninguna oveja se movió de su rebaño. Pero de pronto, a insistencia de él, salieron unas 4 o 5 del rebaño y se empezaron a acercar a él y llegaron hasta adelante. Y él le dijo al pastor, le dijo: algunas siempre me obedecieron, vinieron. Y él dice: sí, hermano, lo único que usted no sabe, yo sí lo sé, estas ovejitas que han venido están enfermas. Todo este rebaño está sano, pero estas yo las tengo en observación porque están enfermas.
O sea, lo seguían las ovejas enfermas. Y hay ovejas que en lugar de someterse a un tratamiento espiritual para salir de mirar hombres y mirar a Cristo, para poner sus ojos en el Señor, necesitan una cirugía de los ojos para que miren a Cristo y no a los hombres. Porque hoy estamos aquí y mañana podríamos fallar. Somos hombres y podemos fracasar, o en el mejor de los casos morimos y desaparecemos del ambiente. Pero hay uno que no desaparece. Pasan los siglos, pasan los años y Él está allí y se llama Cristo. Él no nos fallará jamás. ¿Quiere ser usted una oveja del Cristo, que es el pastor del gran rebaño? Esta noche yo le invito, y también invito a los que nos escuchan y ven por los medios. Allí tú puedes aceptar al Señor también. En esta multitud tiene que venir gente que viene a aceptar a Cristo, que viene a reconciliarse con el Señor. Y yo quiero que lleguen aquí porque quiero decirles un consejo en el nombre de Cristo Jesús. Acércate al Señor. Ustedes se están acercando a este altar no para mirar ningún hombre, porque ninguno de los que estamos aquí, aunque todos estamos luchando y fielmente servimos al Señor, podemos salvarlo a usted. El único que salva es Cristo. Y Cristo sí puede. Él sí puede. Con un solo toque de su presencia, Él te puede salvar, Él te puede transformar, puede hacer que esa inclinación al vicio se acabe en esta misma noche. Puede ser que esos malos sentimientos se terminen hoy y sean puestos en tu corazón sentimientos de paz, sentimientos de gozo verdadero, de reposo en Dios. El Señor quiere transformar tu vida, quiere darte paz, quiere quitar ese estrés que no te deja en paz, que no te deja tranquilo. Mi paz os dejo, dice la palabra de Dios. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ese es nuestro pastor, Cristo Jesús. Y yo le quiero dar este consejo, hermano, tanto aquí como los que nos ven, los que nos escuchan a través de los medios. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, no en el hombre, es en Cristo, y no serás defraudado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú vienes a aceptar a Cristo en esta noche, ya pídele perdón allí mismo. Pídele perdón. Señor, perdona mis pecados, limpia mi vida, que tu sangre fluya en mi ser. Yo quiero el perdón tuyo, Señor. Si tienes ataduras, si tienes yugos, hoy el Señor los rompe. Solo pídele: Señor, rompe mis yugos, rompe mis cadenas, haz pedazos lo que me ata, Señor. Hoy quiero ser libre, quiero ser libre. Díselo al Señor de todo corazón: quiero ser libre. El Señor te dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tienes un problema de hogar? Deposita tu hogar en las manos de Dios. Cree en el Señor. Él puede hacer que las cosas cambien. Él puede darte una vida más positiva, una vida más productiva para Él. Esta es la noche de tu victoria, amigo. Esta es la noche de tu victoria, de tu liberación. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús.
Dígalo conmigo: hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Otra vez: hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Cúbreme, Señor. Dígaselo: cúbreme con tu sangre en esta noche. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Creo en ti. Creo en ti. Tú eres mi Salvador. Yo necesito de ti. Rompe mis cadenas. Rompe mis yugos. Hazme libre. Hazme libre en esta noche. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por ti. Sigue orando con tus propias palabras. Sigue orando a Dios, sigue clamando. Padre, aquí están estas vidas, Señor, que se acercan a tu trono, que se acercan a tu presencia, Padre. Bendíceles, visítales, tócales. Mira sus cadenas, mira sus preocupaciones, sus cargas, estas cosas que les atan. Hoy, Dios mío, quítalas. Reprende todo poder diabólico sobre estas vidas. Si hay alguno que ha hecho un pacto diabólico, un pacto espiritista, una obra ocultista, en el nombre de Jesús, disipa ahora eso. Disípalo en el nombre de Jesús. Reprende toda atadura de hechicería, de brujería y de toda maldad espiritual en el nombre de Jesús. Quiebra, Padre, todo yugo y toda cadena diabólica. Aplica tu sangre preciosa. Que sean perdonados todos aquellos que han venido buscando el perdón, Padre. En el nombre de Jesús, recíbeles. Tú lo has prometido, recíbeles en esta noche. Te pido por los que están enfermos. Tú conoces los padecimientos, tú conoces las enfermedades, los dolores, Dios mío, que pueden estar sufriendo algunos. Te pido que extiendas tu mano poderosa y sanes al enfermo en esta hora. En el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad. En el nombre de Jesús, enfermedad, te vas de ese cuerpo. En el nombre de Jesús, reprende el cáncer, el tumor, reprende la artritis, reprende los padecimientos de los huesos, del hígado, del estómago, de los pulmones, del corazón. Los dolores en la cabeza y sus motivos se van en el nombre de Jesús. Toda dolencia entre el pueblo es curada por tu poder. Padre mío, haz el milagro. Haz el milagro en esta hora, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Diga: soy sano por la fe. Diga: soy sano por la fe. Cristo me ha tocado. Dígalo por fe: Cristo me ha tocado. Bendito sea el Señor. Levante sus manos, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alábelo y recibe. Alábelo y recibe. Alábelo y recibe. De Krabasai Andarama. Jesus. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu nombre es glorificado, Padre. Dilo con el corazón. Siempre estaré, siempre estaré.